Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse a nuestro webinar. Esta es la segunda vez que tenemos este tipo de reuniones con ustedes. La idea siempre es juntarnos una vez al mes, idealmente a inicios de cada mes, para poder evaluar un poco lo que pasó el mes anterior. En febrero vimos un poco el tema del inicio del año, ¿no? Con una corrección de mercado después de mucho tiempo. Y ahora vamos a ver un poco también otros factores que han afectado al mercado, ¿no? Puntualmente, un foco importante y algo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? El tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, ahora vamos a tocar, en primer lugar, cómo nos fue a nosotros en nuestros portafolios, qué cosa fue lo que pasó durante el mes de febrero que afectó al mercado, y después ver un poco cuáles son nuestras expectativas al respecto, ¿no? Y después vamos a tener, como siempre, un espacio de preguntas y respuestas. De hecho, ustedes van a tener dos maneras de enviarnos sus preguntas, ¿no? Pueden levantar la mano y de esa manera les habilitamos el micro para que puedan hacernos la pregunta directamente, o si no, las pueden ir dejando a lo largo de la reunión por el chat, ¿no? Inclusive ahorita mismo las pueden ir dejando y nosotros después las leemos y se las respondemos conforme vaya avanzando la reunión, ¿no? Entonces, ahora le paso el micrófono a Luciana, que es la que se encarga de inversiones y research aquí en Independiente, para que les cuente un poco qué es lo que pasó en el mes de febrero. Buenazo, gracias Nico. Bueno, como bien dijo Nicolás, la idea de la reunión de este mes es hablar un poquito sobre el resultado de nuestros fondos mutuos, entender un poco por qué es que se han dado estos resultados y hablar un poco de nuestras expectativas para lo que queda del año, para el siguiente mes, y cuál es nuestra estrategia respecto a eso, ¿no? Para los que se conectaron el mes pasado y para los que no, solo para recordarles que el mes pasado hablamos de que este había sido el peor inicio de año desde hace muchísimos años en la historia. De hecho, como bien dijo Nico, se dio una corrección de mercado, que a eso se le llama cuando el mercado cae 10% o más desde su punto más alto, después de varios meses, después de 22 meses exactamente. Y solo para recordarles un poquito respecto a esto, este es un comportamiento totalmente normal del mercado. Cada cierto tiempo pasan este tipo de correcciones. De hecho, exactamente cada 18 meses en promedio, siempre hay una caída de 10%. En promedio, cada 5 años hay una caída de 20%. Más o menos cada 10 años hay una caída de más de 30%, que es considerado ya una crisis. Y cada 50 años hay caídas ya de más de 50%, ¿no? Estos son comportamientos naturales del mercado de acciones y ya teníamos pues 22 meses de subida sin ningún tipo de corrección, entonces era relativamente de esperarse que esto suceda. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en febrero? La volatilidad y la incertidumbre continuó y el mercado ha seguido cayendo, no al mismo ritmo definitivamente, pero continúa, y ahorita les vamos a hablar un poquito más el detalle de por qué, ¿no? Y cuáles son los factores que contribuyen en eso. Pero primero vamos a entrar un poquito a ver cuál ha sido el comportamiento de nuestros fondos mutuos. Nosotros tenemos 4 fondos mutuos, pero de hecho los últimos 2 todavía están en fase preoperativa. Entonces vamos a hablar de los 2 primeros, que son los que están en fase operativa. El primer fondo mutuo, el que es Independiente PMG, para los que estuvieron conectados en la reunión pasada y los que no, el fondo mutuo Independiente PMG es nuestro fondo bandera, digamos, nuestro fondo flagship, con el que empezamos, y es el que replica la tesis que nosotros seguimos con los clientes del Multifamily Office, de GAMNIC. De hecho, PMG es por las siglas de Portafolio Modelo GAMNIC, ¿no? Y es una mezcla diversificada y conservadora entre acciones y bonos, las mejores acciones y los bonos de mejor calidad de Estados Unidos, a través de ETFs y 100% dólares, 100% Estados Unidos. Y esta es una estrategia que venimos siguiendo para los clientes del Multifamily Office desde el 2009, desde hace 12 años, y es una estrategia que busca rendir en promedio entre 5 y 6% anual en dólares neto de comisiones. El segundo fondo que tenemos operativo es el Fondo Independiente Agresivo Dólares, que este es un fondo que está 100% concentrado en acciones, manteniendo la misma filosofía de invertir solo en dólares, solo en Estados Unidos, solo a través de ETFs, pero solo en acciones.
¿no? Y obviamente este portafolio rinde más, pero también implica un mayor riesgo y se mueve mucho más. Y ahorita lo vamos a ver en el tema de los resultados. Los otros dos fondos mutuos, el conservador y el de tesorería, son fondos más tranquilos, menos volátiles, de hecho solo de renta fija, pero todavía están en fase preoperativa, ¿no? Entonces vamos a hablar, como les decía, de los dos primeros. El fondo mutuo independiente PMG rindió menos 0.64% en el mes, viene acumulando una caída de menos 2.66%. La mayor parte de la caída viene por la parte de acciones, pero ahorita vamos a entrar un poquito más al detalle de por qué. Y viene acumulando un rendimiento anualizado, si consideramos este portafolio modelo AMNIC desde el 2009, de 5.50, que es más o menos ese rendimiento objetivo del que estábamos hablando hace un ratito. El otro fondo mutuo, el agresivo, obviamente ha rendido peor, ¿no? Porque se mueve más, como les decía, porque es 100% acciones, y se ha caído 2.28 en el mes. De hecho, las acciones americanas en promedio se han caído más o menos 3% en el mes, y viene acumulando una caída en el año de 7.13%, y tiene un rendimiento anualizado desde el 2009, si tiramos esta tesis para atrás, de 11.7%. Como pueden ver, definitivamente este portafolio rinde más en promedio, pero evidentemente se mueve más, ¿no? Porque es 100% acciones. Entonces, ahora lo importante es entender qué fue lo que pasó en el mes y por qué es que las acciones han seguido cayendo, por qué es que ha seguido la incertidumbre, y son básicamente dos factores. El primero es el tema de las tasas de interés. Para los que no estuvieron conectados en la reunión anterior y para recordarles a los que sí estuvieron conectados, uno de los factores por los cuales se dio la corrección de mercado en enero fue por este tema de la expectativa de que se suban las tasas de interés más rápido de lo que se esperaba. En enero de este año salió el dato de inflación para diciembre de Estados Unidos de 7%, y en febrero de este año salió el dato de inflación para enero del 2022 en 7.5%. Es decir, la inflación siguió subiendo, además esperaba 7.3%, y este es un factor que genera mucha incertidumbre en el mercado, porque teniendo la inflación en niveles tan altos, los inversionistas asumimos que la Reserva Federal va a verse obligada a subir tasas para poder controlar la inflación. Como bien ustedes saben, y solo para recordarles, en marzo del 2020, luego de la crisis de la pandemia y el cierre de las economías, la Reserva Federal, los bancos centrales en el mundo, bajaron tasas a niveles mínimos para fomentar el consumo, la inversión y generar un mayor crecimiento económico y que la caída no sea tan fuerte, ¿no? Esto pasó hace 2 años, ya hoy con la economía recuperada, el PBI por encima de los niveles prepandemia en Estados Unidos, el empleo ya casi recuperado, ya casi en pleno empleo, el consumo creciendo bien, el mercado de casas recontra recuperado, ya la economía no necesita un estímulo tan grande, no necesita tener las tasas a niveles mínimos. Y lo que corresponde es que se empiecen a subir paulatinamente las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si el día de mañana hay una crisis, la Reserva Federal, el Banco Central, no va a tener una forma de ayudar, de estimular a la economía, porque las tasas ya están en mínimos, entonces no tiene espacio. Entonces lo correcto, lo natural y lo saludable para la economía es ir regresando paulatinamente las tasas de interés. Sobre todo si la inflación está en los niveles en los que está. Entonces, sale el dato de inflación en febrero de este año, el dato de inflación de enero, por encima de lo esperado, y genera un susto en el mercado porque la gente empieza a esperar que la Reserva Federal tenga que subir las tasas más rápido, inclusive de lo que esperaba, ¿no? Entonces, se espera que para este mes, para marzo, suba la tasa 0.25%, pero se empezó a especular sobre la posibilidad de que la suba 0.50 y no 0.25. ¿Y por qué a los inversionistas les asusta tanto este tema de subir las tasas más rápido de lo esperado? Porque hay muchas crisis en el pasado que se han generado por subidas de tasa por parte de la Reserva Federal, por parte de los bancos centrales, más rápido de lo que debe, que pueden generar un freno en la economía o un freno en la recuperación. Entonces, la subida en las tasas de interés no es algo que
que le guste a los inversionistas, de hecho es algo que no les gusta, porque si es que van un poquito más rápido de lo que la economía necesita, subiendo las tasas, pueden generar un freno a la economía. Entonces, a los inversionistas en general les genera mucha incertidumbre la subida de tasas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el mercado? Si ustedes ven el gráfico de la derecha, las tasas de interés de mercado, que no son las tasas de interés de referencia de la Fed, de la Reserva Federal, sino que son las tasas de interés que ya están en el mercado y que se mueven por expectativas, ya están considerando, ya están incorporando que se va a dar esta subida a lo largo del año. Si se dan cuenta, la tasa de 2 años, tanto la tasa de 2 años como la tasa de 10 años, la de corto y la de largo, ya están en niveles prepandemia inclusive. Entonces, estas tasas de interés de mercado ya están incorporando que de todas maneras se va a dar una subida paulatina a lo largo del año en las tasas de interés. ¿Qué podría generar que el mercado se asuste aún más, digamos, que la subida sea mucho más alta de lo que se espera? ¿No? Ahorita lo que se espera es una subida, como les decía, de 0.25% para marzo, y hacia fines de año que se hayan dado más o menos 5 subidas en el año, ¿no? Entonces, si por A, B, Z motivo esas condiciones cambian, eso es lo que puede afectar al mercado. Pero ahorita ya está considerado esa subida. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? La Reserva Federal siempre va de la mano con lo que el mercado espera, es su forma de actuar. De hecho, prepara al mercado y da un discurso preparando al mercado para lo que va a hacer, ¿no? Entonces, usualmente la Reserva Federal va bastante de la mano con lo que espera el mercado, es probable que la suba 0.25%. ¿no? Y más ahora con todo este tema del conflicto de Ucrania y Rusia, que justo vamos a entrar al detalle de eso, ¿no? El otro factor que impactó los rendimientos en el mes ha sido el tema de la crisis entre Rusia y Ucrania. De hecho, si se pueden dar cuenta en el gráfico de la izquierda, el dato de inflación para enero salió el 9 de febrero, más o menos. Y de ahí en adelante el mercado cayó más de 6%. Entonces, gran parte de la caída del mes se viene explicado por este tema de las tasas de interés, y no tanto, aunque no lo crean, por el conflicto de Rusia y Ucrania. El mercado, como les decía, se había caído 6%, ya por el tema de las tasas de interés, y hacia la última semana del mes empiezan a escalar estos conflictos armados. Este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, se empieza a generar toda esta incertidumbre de si Putin iba a atacar o no, qué tan grave iba a ser la situación y qué tan posible era que se dé la tercera guerra mundial, que es lo que todo el mundo está especulando. Y eso hizo que el mercado se caiga más o menos casi 2%, 1.77%, hacia inicios de la última semana de febrero. Y, por más contradictorio que suene, desde el miércoles de la semana pasada, que fue cuando Putin finalmente realiza un ataque ya armado y un bombardeo en Ucrania y se da inicio a la guerra, el mercado recuperó hacia fines de mes 3.5%. ¿Ya? De hecho, ese día abrió 3% abajo, pero terminó cerrando 1.5% arriba. Y como les digo, hacia fines de mes se recuperó. Ahora, ¿qué nos dice la historia? O sea, ¿este comportamiento es normal o no es normal? Porque es contradictorio, ¿no? Uno pensaría que una guerra asusta a los inversionistas y una guerra es súper malo para la economía y para el mercado. ¿Qué nos dice la historia respecto a los conflictos armados? Lo que nos dice la historia respecto a los conflictos armados es que previo al oficializamiento del conflicto, digamos, al bombardeo o al ataque, o al atentado, previo a eso se genera mucha incertidumbre en el mercado y el mercado cae inicialmente en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo el precio de las acciones se mueve más por factores emocionales, no se mueve tanto por factores racionales ni fundamentales. Y el hecho de que exista una posibilidad de una guerra siempre va a generar incertidumbre y siempre va a generar miedo. Y lo que los inversionistas hacemos, porque somos personas, es inicialmente salimos y vendemos. Y de ahí pensamos en fundamentalmente cuál es el impacto, ¿no? Entonces, inicialmente, cualquier conflicto armado en la historia inicialmente genera una caída en el corto plazo y cierta incertidumbre en el mercado.
Pero 3 meses después, e inclusive 6 meses después de cualquier conflicto armado que ha habido en la historia, sobre todo en los últimos años, el mercado sube, ¿no? Y de hecho no pasan más de 2 meses y el mercado ya se recuperó de esa caída, inclusive en la peor que ha habido, que ha sido la del atentado de las Torres Gemelas, que el mercado se cae 11%. Entonces, ¿por qué pasa este comportamiento tan contradictorio? ¿Por qué el mercado al final refleja una subida o rebota, digamos, ante una guerra? Como les decía, en un inicio se genera incertidumbre y en el corto plazo las emociones participan mucho más de los precios del mercado que los fundamentos, que la razón. Pero en el mediano y en el largo plazo, el mercado se empieza a favorecer porque la razón y los fundamentos empiezan a primar sobre las emociones. Y en las guerras en el pasado y en la historia pueden generar buenos fundamentos económicos. ¿En qué sentido? Las guerras generan crecimiento económico porque hay más inversión en protección, en armas, en buques, en tanques, hay un montón de avance en la tecnología, se genera un montón de inversión en innovación para desarrollar mejores armas, para buscar mejores recursos de reserva, de defensa, y para inventar nuevas medicinas. Además se generan nuevos puestos de trabajo porque hay mucha más inversión y crecimiento industrial en general. Más si hablamos de un país como Estados Unidos o de un mercado como Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal productor y exportador de armas del mundo, con casi 30% del mercado, ¿no? Entonces, en realidad, fuera de la parte humana, digamos, del tema de las guerras, que definitivamente es importante, en términos, si nos vamos a ver en términos de mercado y qué es lo que dice la historia y qué es lo que dicen los fundamentos, las guerras no generan este impacto negativo en los fundamentos de las economías, y es por eso que el mercado al final, a la larga, no se cae, ¿no? En el mediano y en el largo plazo, ¿no? Pero lo que, por ejemplo, en este caso sí puede generar una situación como esta, es que esta incertidumbre hace que de repente las expectativas de la recuperación no sean tan buenas como eran antes. Entonces, esto sí puede hacer que de repente la Reserva Federal no llegue a subir 0.50% en las tasas de interés, sino que se quede en 0.25%. ¿No? O sea, no necesariamente va a acelerar su política monetaria, su normalización en la política monetaria, porque existe este riesgo de que se demore un poco más, digamos, en recuperar las economías en el mundo a raíz de este conflicto, no solo por un tema de incertidumbre. Pero en el mediano, en el largo plazo, el mercado se favorece de estas situaciones, y de hecho es lo que ha venido reflejando el mercado en estos últimos días, si lo han podido estar mirando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Cuáles son nuestras expectativas hacia adelante? Hay 3 puntos importantes. El primero es que la volatilidad probablemente va a seguir continuando, por lo menos hasta la reunión del 16 de marzo de la Reserva Federal, porque el mercado, los inversionistas, las personas estamos especulando sobre la posibilidad de que suba las tasas, que no las suba, que las suba 50 básicos, que las suba 25, y la volatilidad, la incertidumbre va a seguir de la mano con la posible subida de tasa de la Reserva Federal, y también de la mano con el conflicto Rusia-Ucrania, sin duda, ¿no? Esperamos que en el mediano, en el largo plazo, el mercado siga corriendo de la mano con los fundamentos, ¿no? O sea, al final, un mercado como el americano, que es eficiente, es líquido, es profundo, tiene muchos participantes, y los precios realmente reflejan los fundamentos, esperamos que en el mediano o largo plazo siga reflejando los buenos fundamentos económicos. Y esperamos que el conflicto se solucione en el mediano o corto plazo, sin duda, respecto a Rusia y Ucrania. De hecho, ya estamos viendo bastante en las noticias que Rusia ya se está quedando un poco entre la espada y la pared. Creo que hasta los más poderosos, digamos, la oligarquía de Rusia ya está un poco en contra de Putin, porque ya
todas las sanciones de todo el resto del mundo están yendo en contra de su poder adquisitivo, de su economía, ¿no? Entonces, sin duda ya debería de solucionarse en el mediano corto plazo. Y bueno, nuestra estrategia y filosofía de inversión nos permite a la larga no movernos tanto, es decir, reducir esta volatilidad, estos movimientos de corto plazo de precios, capturar el crecimiento si es que el mercado sigue subiendo y tener la posibilidad igual de tomar mayor posición en el mercado de acciones si sigue cayendo. ¿Qué es lo que recomendamos en momentos como estos? En momentos como estos nosotros recomendamos comprar. Comprar, obviamente, el mercado americano, que es donde nosotros invertimos, que sabemos que es el mercado que funciona y que regresa, ¿no? En línea con nuestra estrategia de corto plazo que hacemos en los portafolios, que de hecho implementamos en enero y se los contamos en enero, que es comprar 5% más de acciones cada vez que el mercado se cae 10, 20 o 30% desde su punto más alto. En línea con eso, nosotros recomendamos comprar. Es en estos momentos en los que más incertidumbre hay y en los que más miedo tiene la gente y tienen los inversionistas, por más contradictorio que suene, donde más oportunidades hay. Porque ya la gente, por un tema emocional, salió. Entonces, la oportunidad para entrar barato es mayor, ¿no? Entonces, siempre en estos momentos de extrema incertidumbre es donde más oportunidad hay para participar. Ahora, ¿cómo recomendamos hacer esta compra? Pueden hacerlo a través de nuestros fondos mutuos, que nosotros lo hacemos, y siempre tomamos una mayor posición en acciones para capturar el regreso, regresar más rápido y rendir un poquito más. Y también lo pueden hacer a través del mismo S&P 500, el ETF del S&P 500, que es el SPY, que además también cotiza localmente. Entonces pueden tener un beneficio tributario si es que lo venden acá, ¿no? Eso es lo que nosotros recomendamos ahorita. Y solo para terminar la reunión con una buena noticia respecto a Independiente, es que el fondo mutuo PMG, que es este primero del que les hablaba, que es la mezcla entre acciones y bonos, ya tiene una cuenta corriente en JP Morgan. Por ende, si es que ustedes quieren invertir o retirar plata a través de Estados Unidos, si es que tienen sus cuentas en Estados Unidos, pueden hacerlo sin pasar por ninguna cuenta local. Y siguen tributando el 5% porque el fondo mutuo sigue siendo un fondo mutuo local. Pero si es que ustedes tienen cuentas afuera y prefieren invertir a través de afuera y no pasar por cuentas locales, lo pueden hacer. Y si quieren recibir su dinero afuera sin tener que pasar por cuentas locales, también lo pueden hacer. Entonces eso es una súper buena noticia también, que la tenemos activa la cuenta desde exactamente ayer. Así que también queríamos contarles eso. Y bueno, eso es un poco de la reunión, de lo que ha pasado en el mes, y les dejo de compartir para abrir la puerta hacia las preguntas, todas las dudas que tengan, nosotros felices de responderles. Pueden levantar la mano para activarles el micrófono o pueden escribir por el chat. Buenazo, gracias, Lu. Roy, tienes la mano levantada, pero también la escribiste en el chat. No sé si quieres agregar algo por el micrófono. No. Ya, listo. No. Nos preguntabas qué cosa hicimos en la crisis del 2008 y 2009, particularmente con la renta variable. Perdón, estaba con el micro apagado. De hecho, el fondo no existía, nuestro portafolio no existía en esa época, ¿ya? Pero lo que nosotros hemos hecho es un backtest de lo que hubiéramos hecho. Lo que nosotros hacemos, y es una estrategia que seguimos con disciplina, es que cada vez que el mercado cae 10, 20, 30, 40 y así, vamos tomando 5% más de posición en acciones en el portafolio. ¿Por qué? Porque invertimos en un mercado como el americano, que es un mercado que a la larga se cae menos y se recupera rápido, que a la larga siempre va a recuperar o va a mostrar, digamos, el fundamento, ¿no? Si nosotros hiciéramos esta estrategia con Perú o con emergentes o con Europa, no funcionaría igual. De hecho, Europa a la fecha no se ha recuperado de la crisis del 2008, Latinoamérica no se ha recuperado a la fecha de la crisis del 2020, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos esa estrategia
en el mercado de Estados Unidos porque sabemos que es un mercado que regresa. Si hubiéramos estado en la crisis del 2008, hubiéramos tomado una mayor posición cada vez que el mercado llegaba a estos puntos clave de -10, -20, y hubiéramos vendido paulatinamente, mientras que el mercado iba regresando a los niveles previos, ¿no? Y el portafolio, solo para que tengas una idea, si es que lo hubiéramos tenido activo en el 2008, se hubiera caído 15%, si no me equivoco es el dato exacto, y se hubiera recuperado en 14 meses exactamente, ¿no? El mercado americano se cayó casi 50 y tantos %, y se demoró en recuperar 2 años, ¿no? Entonces, para que tengas una idea. Gracias, Lu. En el chat nos pregunta Luis si las compras estratégicas de acciones que hacemos, las hacemos en ambos fondos. Sí, de hecho, Luis, nosotros hacemos en el portafolio modelo GAMNI, tenemos espacio para hacer compras, bastantes compras, y en el portafolio agresivo lo que hemos hecho, la estrategia que hemos decidido hacer es tener 10% de caja disponible para hacer 2 compras. Entonces, en el agresivo sí, lo hacemos también. De hecho, en enero compramos 5% más de acciones en el agresivo, y tenemos todavía 5% de cash para tomar una mayor posición si es que el mercado se cae hasta -20. Pero hasta ahí está el espacio, evidentemente, con el agresivo, porque debería tener 100% en acciones, ¿no? Buenísimo. También nos preguntan cómo podría impactar la subida del petróleo. Ya, de hecho, esa pregunta es súper interesante. El petróleo está en niveles de $116. No estaba en esos niveles desde el 2008, y no sé si se acuerdan, pero antes del 2015, Estados Unidos se vuelva neto exportador de petróleo y era neto importador, el petróleo siempre giraba alrededor de $100 o más, ¿no? Y después de todo este tema del petróleo de Estados Unidos, en el 2015, el precio del petróleo se fue hasta $22, y ahí se estabilizó alrededor de 50, ¿no? Entonces no veíamos estos niveles de precio de petróleo hace muchísimos años. Y sin duda tiene un impacto, digamos, en el costo de todas las empresas, en el insumo, y por ende en la inflación. En nuestro portafolio, o sea, el impacto que podría tener sería indirectamente a través de la inflación, pero nosotros tenemos, como algunos de ustedes saben, una parte del portafolio en unos instrumentos que nosotros llamamos diversificadores, ¿no? Estos instrumentos nos ayudan a protegernos de estos movimientos extremos del mercado de acciones, ¿no? Dentro de este bucket, de este paquete de diversificadores, tenemos instrumentos que nos protegen ante estos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos bonos indexados a la inflación. Entonces, estos bonos indexados a la inflación suben en los momentos en que hay altas expectativas de inflación. Entonces, eso, por ejemplo, nos ayuda a contrarrestar un impacto negativo en la inflación del precio de petróleo. Y también tenemos oro. El oro es un instrumento que funciona como activo de refugio en momentos de incertidumbre y también en momentos de inflación. De hecho, el oro, el mes pasado, nomás en febrero, ha subido más de 6%. ¿No? Entonces, nosotros tenemos estos pequeños instrumentos en pequeñas posiciones que nos ayudan a contrarrestar estos impactos negativos o estas situaciones de extrema volatilidad, y esa es la forma en la que nosotros, digamos, manejamos estos movimientos extremos en el precio de petróleo, precio de metales. Listo, hay más preguntas en el chat, pero Luis acaba de levantar la mano, así que Luis, cuéntanos, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, excelente presentación. Una consulta, miren, actualmente, por ejemplo, cuando envían los reportes del Fondo Mutuo Independiente, el PMG, el FMIB, lo hacen mensual, pero no sé si, digamos, al ser un fondo mutuo, digamos, no se puede, digamos, conocer o consultar este avance, esta evolución diariamente, como cuando uno lo hace en las acciones, en la bolsa, ¿no? Vemos que va subiendo, bajando. ¿Esa información, digamos, está en alguna parte o solamente, digamos, uno lo conoce al fin de mes? Gracias. Sí, de hecho, la información está totalmente pública en la SMB y en nuestra página web. Nosotros todos los días, después del cierre del día,
publicamos nuestro valor cuota en nuestra página web y la publicamos en la SMB. Entonces ahí puedes ir viendo diariamente, si en algún momento quieres ver cómo está el portafolio, puedes ir viendo diariamente cómo se ha comportado el valor cuota, que es este precio del fondo mutuo, para estimar más o menos el rendimiento en el que está. Ahora, si quisieras tu estado de cuenta a cualquier día, también nos puedes escribir y nosotros te generamos el estado de cuenta de ese día. O sea, ahí no hay ningún problema porque en realidad el fondo tiene liquidez diaria, tiene un valor cuota diario. Pero si quieres consultarlo así rápido, puedes entrar o a la SMB o a nuestra misma página web y ahí está toda la info. Sí, con respecto a la página web, de hecho, tenemos siempre puesto el valor cuota del cierre del año anterior y el valor cuota del día anterior, o sea, el último día que el fondo cerró, que generalmente es el día útil anterior. Lo que vamos a hacer es también añadir una columna para que salga ya puntualmente el rendimiento, ¿no? Que el rendimiento es simplemente calcular el valor final entre el inicial, pero para que también sea más accesible, tenemos planeado poner el rendimiento ahí, ¿no? Pero en realidad es cuestión simplemente de comparar los valores cuota, como dice Luciana, ¿no? Nos preguntan también las probabilidades que creemos que hay de que el conflicto entre Rusia y Ucrania escale si es que China, India o países como Corea del Norte deciden apoyar a Putin. Bueno, no sé si ahí Nacho quiere participar, pero lo que yo he estado viendo últimamente respecto a la incorporación de China en este conflicto es que han mostrado todo lo contrario, ¿no? En un inicio ese era un riesgo que se corría, sin duda, pero ya después del impacto negativo que ha tenido en, digamos, la popularidad de Putin, yo he estado viendo bastante en las noticias que China ya no está nada de acuerdo con lo que se está haciendo y se ha puesto más de la mano del lado de la OTAN, ¿no? Entonces el riesgo por ahí es, digamos, bastante bajo, ¿no? Mira, o sea, en este tema creo que lo importante en materia de inversiones es tratar de entender la complejidad de todo este conflicto que hay, ¿no? Es, digamos, para nosotros, y yo creo que para cualquier analista es un reto recontra complejo, tratar de entender de verdad qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pueda pasar, ¿no? Tú tienes tantas opiniones como analistas de un lado y del otro, ¿no? Y me refiero al si Putin tiene razón o no tiene razón, en algunas sí, en otras no, los ucranianos, o sea, es un tema recontra complejo, ¿no? Y la participación de los chinos y los americanos, y todo además está tergiversado por la prensa, ¿no? Que busca también vender, está también tergiversado por los bancos que, digamos, en estos momentos de incertidumbre, también buscan hacer, digamos, recomendarle a sus clientes comprar o vender, con los conflictos inherentes a esa situación por la naturaleza de los brokers, ¿no? Entonces, es bien difícil entender lo que está pasando en pocos días, ¿no? Y es bien difícil entender lo que va a pasar. Esto me lo valida a mí un presidente de la Reserva Federal Americana, que ayer habló. O sea, el mismo Powell te dice, mira, esto recién está por verse y no tenemos la menor idea, él lo dice, ¿no? ¿Cómo va a terminar esta novela? ¿No? Él dice, lo que yo veo, y esa es una recomendación que les hago a ustedes también, es súper interesante meterte al detalle y tratar de entenderlo, ¿no? Y puedes tener conversaciones eternas de este tema, ¿no? Del conflicto. Pero lo cierto es lo que dice Powell, ¿no? Lo que dice Powell, presidente de la Reserva Federal Americana, que es que tiene al mundo entero escuchándolo ayer para ver si va a subir las tasas 25 puntos o 50 puntos. O sea, básicamente, este es el pata que más poder tiene en el mundo, ¿no? Porque él decide cuánta plata entra a la economía y cuánta plata sale. Y eso es lo que va a determinar si la economía camina o no camina, ¿no? Y tiene que tener un timing muy delicado, porque esto no funciona de manera lineal ni espontánea. No es cuestión de le pongo plata hoy día a la economía y empieza a funcionar bien a partir de mañana, y mañana se la saco y con eso reduzco la posibilidad de una recesión. Cada vez que le mete plata a la economía o le saca plata a la economía, el efecto regresa en 18 meses. Mientras que las empresas sacan los préstamos y las personas también, y se compran las máquinas y los servicios se activan con el estímulo o con el desestímulo, pasa mucho tiempo, entonces es muy difícil calcularlo.
Pero lo cierto es que lo que dice él es muy interesante y yo creo que más que escuchar a la prensa, que es entretenido, y tratar de entender qué es lo que pasa, yo los invito a que traten de escucharlo a este pata, que probablemente tiene además más información que nosotros, y sobre todo un equipo de gente que vienen analizando todas estas cosas hace muchísimos años, ¿no? Y él mismo te dice, este tema recién empieza, no sé cómo va a acabar. Lo que yo veo en Estados Unidos es pleno empleo, y lo que veo es una inflación que está siendo sostenida, que me molesta, y debería molestarnos a todos, y la tengo ahí en la mira, ¿no? Hay un exceso de demanda, y hay un exceso y hay una falta de oferta que hace que los precios se mantengan inflados todavía. Esa es la realidad, es lo que dice él. Pero mientras que yo tenga pleno empleo, y mientras los empleados estén empujando un poquito de mejores salarios, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y la inflación corre al 6%, yo tengo que subir mi tasa, dice. Yo tengo que tratar de quitar un poco de plata a la economía, pero no voy a quitar más de la necesaria, ¿no? Porque no la quiero apagar, no quiero generar el efecto contrario. Entonces voy a subir la tasa a 25 puntos y no 50. Eso es lo que yo espero hacer en las próximas semanas, dice. Ahora, si este conflicto se escala, y el tema de la inflación persiste por motivos que hoy no veo, voy a seguir subiendo la tasa de interés en la medida que busque equilibrar esa fuerza de inflación y empleo en Estados Unidos. Entonces, esa es la realidad. O sea, lo único que sabemos nosotros es lo que sabemos a hoy, y hoy día Estados Unidos está a pleno empleo, está con una inflación de 6%, que no es una hiperinflación, ¿no? Y con una expectativa de que la inflación empiece a reducirse de manera importante en la medida que toda la oferta empiece a llenar esa demanda, y en la medida que la demanda empiece a ser desestimulada por mayores tasas y por ya no tantos beneficios fiscales y demás, debería todo tender a normalizarse. Es lo que él dice, y es la realidad de la macroeconomía numérica, digamos, ¿no? Si tú quitas los estímulos de la economía, ¿no? Fiscales, monetarios, de tasa de interés, etcétera, y los suministros empiezan a llegar, todo debería calmarse, ¿no? Al final es una fórmula bien matemática, ¿no? Quitas la plata de la economía y la economía no va a tener cómo inflarse, ¿no? La economía se infla si es que hay exceso. Entonces, en ese sentido, la recomendación es la misma, ¿no? Más que entender el conflicto, que es bien interesante tratar de entenderlo, es entender, digamos, qué es lo que realmente está pasando hoy, porque especular sobre el futuro es un negocio en el cual todos pierden, ¿ya? El futuro va a venir y vamos a ver cómo se desencadena, ¿no? Y si viene muy complicado, el pata no va a subir mucho la tasa, y si viene al revés, así, así. Lo cierto es que todo eso genera, como bien decía Luciana, que las inversiones, que los inversionistas, que los agentes especulen, ¿no? Todo el mundo juega yo creo que va a subir, yo creo que va a bajar, y lo cierto es que eso hace que la bolsa americana esté 10% abajo en lo que va del año. Y ahí nos vamos a la historia, y lo que nos dice la historia es que cada vez que se cae 10%, no pasan muchas semanas en recuperarse. Y lo que nos dice la historia es que cada vez que hay una guerra, no pasan muchas semanas en recuperarse. Y lo que nos dice la historia es, independientemente de cuántas semanas se demore en recuperarse, ante una caída de 10%, y si fuese 20, que se da cada 5 años, las de 10 se dan cada 18 meses, las de 20% abajo se dan cada 5 años, cuando efectivamente hay una recesión, lo cierto es que es un momento de compra. Hay 200 años de historia americana de liderazgo, hay 200 años de historia de bolsa, ¿no? Que nos dice exactamente lo mismo. Los gringos van a seguir liderando el mundo, cada vez que se cae 10 es compra, y si se cae 20, compra más. Eso es como estrategia, digamos, ese es el mensaje más claro que les podemos dar, ¿no? Hay una historia muy larga que lo avala, digamos, en el sentido de que cuando caen 10% las acciones gringas, hay que comprarlas, y si caen 10% más, hay que comprar más y esperar. La historia nos dice que esa volatilidad hacia abajo regresa rápido hacia arriba, y ahí es donde está la oportunidad de hacer dinero. El problema que generalmente se da es que a mucha gente la agarran con un portafolio lleno de acciones. Entonces no se han caído
3%, como les cuenta Luciana, que se ha caído el portafolio modelo Gamnick nuestro, se cae 10% las acciones en Estados Unidos, nosotros caemos 3%. 3 es bien digerible. La historia dice que más de 8, el cliente no quiere saber nada y se va corriendo. Pero hay mucha gente que ya se cayó 8, ya se cayó 10, si no es 15, 20, y ayer me llamó un amigo a decirme que estaba 50% abajo, porque él estaba todo en tecnológicas, que tenía Tesla y que tenía no sé qué y no sé cuántos. Lo cierto es que cualquier persona que esté 3% abajo, sí va a tener la suficiente calma, tranquilidad de ver una oportunidad de compra, ¿no? Y este portafolio además permite que el 70% que está invertido en cosas que no se cayeron pueda entrar y comprar una porción de ese precio mejor. Y si cae, compra más. Eso lo pueden hacer a través de nosotros, en el portafolio, desde el portafolio más conservador nuestro que rinde 0 y nada, hasta el portafolio más agresivo que se ha caído creo que alrededor de 7% en lo que va del año. Pero el modelo conservador clásico nuestro que está 3 abajo, lo que hace es comprar. Entonces lo pueden hacer a través de nosotros, a través de los fondos, o lo pueden hacer por su cuenta. Ustedes pueden agarrar el 30% de su plata. Si tuvieran 100 en la mano, pueden agarrar 30% de la plata y comprarla en el S&P 500. Por su cuenta, no tienen que contratarnos a nosotros. Y eso es algo que también funciona, ¿no? Pero concluyendo, ¿no? Es muy divertido tratar de entender el conflicto, es recontra complejo, pero nadie sabe cómo se va a desencadenar. Todos aprovechan para especular sobre eso y sobre la tasa de interés, como bien lo mencionaba Luciana, que es el otro tema sobre el cual todo el mundo está especulando, ¿no? Inflación, tasa de interés y conflicto es un combo perfecto para que se especule, por eso la bolsa gringa está 10% abajo. Acá hay que ser fríos como Powell y decir, no sabemos qué va a pasar. Lo cierto es que está barato, hay que comprar, porque toda la historia del liderazgo gringo lo respalda, toda la historia de su bolsa lo respalda, ¿no? Y hay que comprar en 10%, hay que comprar un poquito, y si se cae 20 hay que comprar más. Eso es lo que hace el fondo, y eso lo pueden hacer ustedes en cualquiera de nuestros fondos de menor o mayor riesgo, o además lo pueden hacer por su cuenta a través del S&P, que si alguien tiene una duda después le podemos explicar cómo hacerlo. Los chinos, ojo, para contestar la pregunta de los chinos, le han dado la salida al SWIFT a los rusos, ¿no? O sea, una de las armas de los gringos y demás siempre ha sido, pues, los embargos y ¿no? Privarlos de cierto... cerrarles el comercio, ¿no? Lo que han hecho es cerrarle, pues, las venas financieras a los bancos, y por eso están todos desesperados y quebrando a través del SWIFT y demás. Y los chinos les han dado una salida para hacerlo por otro lado. Entonces, yo no creo que los chinos se compren este pleito. Estoy especulando, pero no creo que se lo compren. Digamos, con respecto al precio del petróleo pasa lo mismo, ¿no? Se especula mucho con el precio del petróleo. El único que debe estar contento es Maduro, porque probablemente su economía y la nuestra son las únicas que van a crecer por encima de lo esperado este año. Pero, digamos, con respecto al precio del petróleo, como bien decía Luciana, Estados Unidos es superavitario hoy día en petróleo. Ellos resolvieron su problema hace muchos años, extrayendo lo que ya en algún momento no podían extraer de petróleo bajo su tierra a través del fracking famoso, y hoy día tienen todas las reservas del mundo. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, el tema del petróleo para los gringos ya no es un determinante para con la inflación, y tampoco es un determinante tan importante para con su economía. Antes significaba, pues, el 30% del cuento del consumo en Estados Unidos, ahora no significa, pues, nada, porque es una compañía, es una economía que se mueve mucho más por servicios que por la parte industrial, ¿no? Entonces no le pega tanto, pero igual es un fantasma que siempre sale a la luz cada vez que hay un conflicto, porque existe el recuerdo de todos los problemas que hubo con el petróleo en la época del Medio Oriente. Entonces sacan el fantasma y con eso te asustas, ¿no? Exactamente el mismo tema de la inflación, ¿no? En los 70s hubo una estanflación espantosa y todo el mundo te saca el fantasma de la inflación, ¿no? Entonces son temas que asustan, pero a nuestro juicio hay que verlos fríamente, porque no son más que oportunidades de compra según la historia, sobre todo además según lo que la economía nos está diciendo en este momento, ¿no? Ayer Powell lo decía, la economía americana está a toda máquina, la economía mundial está a toda máquina, el empleo es total, ¿no? Entonces pensar además que en una situación así la cosa se va a ir para peor o se va a ir a una recesión
Yo lo dudo bastante. Y estoy especulando también. Pero antes de eso, como les digo fríamente, acá lo que hay que es comprar. Gracias, Nacho. Martín nos pregunta en el chat por qué cuando hay una caída como esta, ¿no? Como las que se ha dado este año de 5 o 10% o más, no enviamos alertas directas a los que estén interesados en comprar para que justamente sepan que hay esta ventana, ¿no? Y la manera como lo manejamos, Martín, es a través del contenido que generamos para todos nuestros canales, ¿no? De hecho, nosotros tenemos diferentes canales para comunicarnos con ustedes, tenemos correo, página web, pero uno muy potente son las redes sociales. De hecho, nosotros estamos en Instagram, en Twitter y en LinkedIn, y siempre estamos generando contenido para esos canales, y de hecho también en nuestro departamento de Research, todos los meses sacamos 2 comentarios que se basan básicamente en temas de actualidad y filosofía, y siempre que hay un tema como este de una caída, en esos comentarios y en esas comunicaciones hablamos puntualmente de la oportunidad de compra, ¿no? Así que te invito, Martín, y a todos los presentes. De hecho, al final vamos a mostrarles cuáles son nuestras redes sociales, pero les adelanto. En Instagram estamos como IndependienteSAF, el @ es independiente.inversiones, en Twitter es in_inversiones, también como IndependienteSAF, y también estamos como IndependienteSAF en LinkedIn, ¿no? Entonces, siempre el contenido que generamos, siempre lo sacamos por todos esos canales, y ahí también cuando aplica, hablamos justamente de la oportunidad de compra cuando se presenta, ¿no? Así que nos pueden seguir por ahí, en nuestra página web también, y de esa manera nosotros comunicamos cuando consideramos que hay una ventana para comprar. ¿Quién hizo la pregunta? Perdón. Martín, no sale su apellido, pero está Martín, en el chat. ¿dónde está Martín? Tienes toda la razón del mundo, Martín. Hemos sido muy pasivos en no hacer recomendaciones de compra cada vez que hay una oportunidad. Nosotros hacemos una estrategia clarísima. Cada vez, y lo venimos haciendo hace 13 años, y lo venimos haciendo muy exitosamente. Ese es uno de los motivos por los cuales, a raíz de la pandemia y de las crisis que hemos tenido, hemos hecho todo un esfuerzo para salir a contar nuestra historia, ¿no? Nuestra historia aburrida de invertir en Estados Unidos, ¿no? Mis colegas siempre me cochineaban con eso, ¿no? Pero digamos, hoy día queda clarísimo que ese es el mercado que funciona, ¿no? Y no solamente funciona, sino que además es el que rinde más a la larga, porque te caes menos y te recuperas más rápido. Esa estrategia que nosotros tenemos muy clara te dice lo siguiente: el mercado cada 18 meses de acciones gringos se cae 10%. Nosotros ahí empezamos a comprar. ¿Ya? Compramos 5%, si no me equivoco, Luciana. Y si el mercado se cae 20%, compramos otro 5%. Siempre tenemos más o menos un 35% del portafolio en acciones. Eso significa que ese 35% de acciones que tenemos en el portafolio, que está invertido en el mercado americano, acciones en las mejores acciones gringas, es el que te da casi todo el rendimiento del portafolio. Y la diferencia del portafolio está en los mejores bonos de mayor clasificación, o sea, los más seguros del mundo, pero que también están en la mayoría en Estados Unidos. Entonces, cada vez que el mercado se cae 10%, agarramos de esos bonos que no se caen, a lo más suben de precio, vendemos, agarramos $5 y los ponemos en el mercado. Se cae 10% más y agarramos 5% más. Entonces tú te vas, y eso, lo que dice la historia, ¿no? Es que eso regresa y regresa rápido. Regresamos con más, hacemos más rentabilidad y después vendemos los excesos y otra vez esperamos a la siguiente oportunidad. Caídas de 10 se dan cada 18 meses, caídas de 20 se dan cada 5 años. Es así como hemos logrado un rendimiento casi de 6% anual, neto en dólares para el cliente, en los últimos 13 años desde que existimos. Entonces, esa estrategia, nosotros hemos sido muy pasivos en no mostrarla, ¿no? Y hemos empezado a mostrarla recién hace unas semanas, ¿no? Y a partir de ahora vamos a ser muy activos en abrirla, ¿no? Y para que todos sepan que esa es la estrategia que funciona, que eso es lo que hacemos para todos nuestros fondos, desde el más conservador hasta el más agresivo, y que además lo pueden hacer por su cuenta. No nos tienen que contratar a nosotros para hacerlo. Lo pueden hacer ustedes directamente y nosotros le podemos mostrar el camino, ¿no? Entonces, si es que tú hubieras, y regresando un poco a la pregunta del 2008, que la tengo apuntada acá, si es que tú agarras el portafolio modelo Gamnick, el del medio, y lo metes a una crisis como la del 2008, que no estábamos, es a raíz de esa crisis que se abre la oportunidad de hacer este negocio. Entonces,
probablemente este portafolio se caería alrededor de 15%, si no me equivoco, y probablemente se demoraría un año y medio en recuperarse. Estamos hablando de una crisis que se da cada 50 años, ¿no? La de la pandemia fue distinta, porque la de la pandemia, y ese es el peor escenario probablemente, al que te vas a exponer cada 50 años, ¿no? Que como digo yo, si estamos pensando en riesgos que van a ocurrir cada 50 años, mejor no invirtamos $1 en nada, ¿no? Entonces eso nosotros lo sacamos de la cabeza. Así todo, ese es el máximo riesgo al que estás expuesto momentáneamente, porque todo eso regresa y regresa a su sitio. ¿Por qué? Porque estás en Estados Unidos en lo mejor, ¿no? No es como estar en Europa, en China, en mercados emergentes y menos en Perú, que a veces esas cosas se caen y nunca más regresan. Y eso lo vemos en la Bolsa de Valores de Lima. Volcan valía 20 soles y hoy día vale 0.75, ¿no? Y Credit Corp antes de la pandemia valía 250 y hoy vale 150. Y han pasado 2 años y medio. Entonces, no en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hoy la bolsa está 40 o 50% arriba de lo que estaba antes de la pandemia. Las propiedades también, ¿no? Es un mercado que sí funciona. Eso no ocurre en Europa, ni en China, ni en mercados emergentes. Por otros motivos que los podemos conversar, pero digamos, estamos en el mercado que funciona y que regresa, ¿no? Invertidos de manera conservadora para que te caigas menos y regreses más rápido. Y esa estrategia está abierta, creo que hace un mes lo hemos empezado a hacer, y va a estar abierta, y lo pueden hacer con nosotros de menos a más riesgo, o por su cuenta. Esa es un poquito la... Pero sí, tal cual. Es una buena pregunta. ¿Por qué no lo decimos? Porque somos unos sonsos, pues. No nos hemos, no hemos marketeado nuestras cosas, pues, porque no ha sido nuestro estilo, ¿no? Hoy día sí estamos un poquito más contando lo que hacemos. Gracias, Nacho. Gracias, Martín, por tu pregunta. No sé si alguien más tiene otra pregunta, pueden levantar la mano para usar el micrófono, si no pueden escribir por el chat. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya habiendo pasado 1 hora de reunión, creo que podemos ir terminando. De todas formas, les agradecemos muchísimo a todos por haberse conectado el día de hoy. Como siempre, vamos a tener este tipo de reuniones una vez al mes para justamente ver lo que pasó el mes anterior. Esta es la segunda vez que lo hacemos y planeamos tener esto todos los meses, ¿no? De manera consistente. Así que les agradecemos mucho a todos por conectarse, muchas gracias por las preguntas y no se olviden de seguirnos en redes y de visitarnos en la página web. Nosotros encantados siempre de que también sumen a todas las personas que quieran a este tipo de reuniones. De hecho, ahí Lu está proyectando un poco cómo pueden encontrarnos, ¿no? Tienen ahí el contacto directo con todo el equipo y también tienen el número de contacto de Independiente, el correo de contacto @Independiente, nos pueden escribir en cualquier momento y conversamos con ustedes y también tienen nuestras redes sociales abajo, ¿no? En Instagram. Sí, Nico, disculpa que te interrumpa, pero yo quería comunicar algo antes de terminar, si me permites. Claro, Nacho, dale. Y hay como, si no me equivoco, hay como 150 o 160 clientes en los fondos mutuos, ¿cierto? Sí, aproximadamente sí. Si bien el producto es muy potente, ¿no? Porque además la mayoría están en el fondo más conservador, ¿no? Como mencionaba, tenemos ahora fondos más conservadores aún que el portafolio modelo base, que es el que manejamos para los clientes del Family y la mayoría de clientes que están en el fondo. Tenemos ahora fondos más conservadores que pueden servir para las cajas de compañías, etcétera. Compiten con cuentas corrientes y demás, o de gente que no le interesa tomar ningún riesgo en este momento y pone su plata ahí en vez de tenerla pues en una cuenta corriente o en un banco. También tenemos fondos más agresivos como uno que solamente tiene acciones, ¿no? Ya no 30%, 35% como tiene el fondo modelo, sino que tiene 100% en acciones. Ese se ha caído 7 en lo que va del año. Sino que además estamos haciendo un esfuerzo para poder atenderlos mejor. Sin duda, la mayoría está en el fondo más conservador y sin duda el producto es bien poderoso en el sentido de que se cae menos, se recupera rápido y la gente que está adentro se va un poco aburriendo, ¿no? Porque ya saben, aburriendo en el buen sentido, ¿no? Porque saben que es conservador y saben que después regresa y a lo más que
un poco más de plata. Lo que pasa con los fondos más agresivos es que se pasan un poquito de ese al fondo más agresivo porque se aburre. Pero estoy seguro que hay mucha gente que se ha sentido mal atendida. Estoy seguro, es una cantidad de gente enorme, hemos crecido. Nosotros pensábamos que iba a ir mucho más lento el tema, ha ido mucho más rápido de lo que yo pensaba, de lo que pensábamos. Entonces, en ese sentido, probablemente el servicio de atención a algún cliente que tenga alguna duda no ha sido el mejor. Y en ese sentido estamos diseñando justamente con Nico y con el equipo comercial un esquema para poder atenderlos mejor. Desde ya, abrir el correo electrónico mío y de todo el equipo para que desde ya puedan hacer las preguntas que quieran a través del correo electrónico. No sé si después Nico va a diseñar algo a través de un WhatsApp o algo, pero siéntanse 100% cómodos de escribirme a mí. Ahí está mi mail. Nico seguramente les va a pasar el mail mío, con el de Luciana, con el de todo el equipo, para que puedan hacer las preguntas que quieran, ¿no? Eso, por favor, ¿no? No se sientan cortos para nada, ¿no? Esa es parte de mi chamba y parte de la chamba de todos aquí, porque estoy seguro que probablemente a todos no se les ha atendido como quisieran, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Entonces lo estamos rediseñando para poder manejarlo mejor. Y con eso nada, si hay alguna pregunta más, encantado, y si no, hasta la próxima. Buenas, Nacho. Sí, como dice Nacho, ahí tienen siempre nos gusta abrir este tipo de información para que nos puedan escribir directamente a cualquiera del equipo. La verdad es que es la idea que siempre podamos entre todos resolver las consultas que tengan y atenderlos, ¿no? Y también pueden hacerlo a través de los demás canales que ya mencionamos, ¿no? Entonces, siéntanse en total confianza y libertad de escribirnos a cualquiera de nosotros, y nosotros encantados de conversar con ustedes y resolver cualquier pregunta que tengan, ¿no? Les agradecemos mucho por haberse conectado ahora. Siempre es un gusto conversar con todos ustedes, y ya les estaremos enviando la invitación para la próxima reunión, como siempre lo hacemos por todos nuestros canales, ¿no? Muchísimas gracias y ya nos estamos viendo entonces. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Fab. Chao.